Entonces, como ya lo habíamos dicho, vamos a centrarnos ahora en la anatomía y después vamos a describir un poquito los aspectos singulares de los protocolos como tal. Primero, vamos a centrarnos en unas cosas básicas, ya que pues, es muy importante que ya que lo tocamos en el pasado curso, en la pasada clase, pues vamos a omitir algunas obviedades, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo un poquito mucho más rápido. No es para nadie sorprendente el hecho de que pues, son 12 vértebras. Estas son más contenidas en tamaño que las lumbares, aunque son un poco más grandes que las columnas de la columna cervical. Son menos móviles, definitivamente tienen una movilidad mucho más limitada. Estas le dan estructura a la caja torácica mediante algunas articulaciones con las costillas, forma lo que vendría a ser la protección de los órganos internos de la caja torácica. También debemos entender que son 12 vértebras dispuestas una sobre otra y articuladas entre ellas mismas con algunas facetas articulares. Están dispuestas por debajo de la columna cervical y por encima de la columna lumbar. Estas se articulan hacia los lados con las costillas para formar la caja torácica. Estas vértebras, como ya lo hemos dicho, son menos móviles y hay que resaltar que estas son ligeramente más pequeñas en comparación con las lumbares. También tienen un cuerpo intervertebral que va a través o entre ellas, que les permite la movilidad. Perdón. Y bueno, la situación importante es que cuando existe una degeneración o un aplastamiento dentro del cuerpo vertebral, como consecuencia de algún impacto, como consecuencia de alguna situación traumática o alguna causa degenerativa, pues va a producir lo que se llama hernia de disco intervertebral, ¿no? Esta al estar en contacto con la médula espinal, pues puede llegar a producir algunos síntomas como por ejemplo ardor, dolor, sensación de cansancio o de dificultad para movilizar alguna estructura o, por ejemplo, también podría tener como consecuencia el tener poca fuerza en algunas estructuras del cuerpo. Las estructuras musculares que conforman la musculatura de la columna torácica, o bueno, los músculos que intervienen en el movimiento de la columna torácica, son pues estructuras tipo aleta, o bueno, es un músculo ancho, grande. Los más importantes son el erector espinal y el flexor espinal, que están adelante y atrás de la columna vertebral, a los lados del cuerpo vertebral y a los lados de las apófisis espinosas. Estos músculos le permiten hacer el movimiento de extensión y flexión. Los que están por fuera son el dorsal ancho, son algunos músculos como el trapecio, y unos que están más arriba y otros que están más abajo que en este momento no son tan importantes. La intención de reconocer los músculos que están por ahí es el reconocer la sustitución grasa. Por ejemplo, hay pacientes que cuando dejan de hacer ejercicio, estas estructuras musculares que tendríamos de manera normal, pues tienden a perder tono y a convertirse en grasa. Se llama sustitución grasa. Pasa mucho en los ancianos o en personas que pasan mucho tiempo postradas, o sea, que están mucho tiempo acostadas por alguna enfermedad o por alguna patología o por alguna condición. Estos músculos le brindan la forma característica que tiene a la columna torácica y cuando estos se degradan o se lastiman, pues pueden llegar a tener algunos cambios morfológicos que afectan ahora sí que la estructura que tiene la columna torácica. Estos músculos no son los más estudiados propiamente a la hora de realizar este tipo de procedimientos, pero pues sinceramente sí es importante que conozcan más o menos qué músculos están por ahí para reconocer algunas patologías o enfermedades que puede llegar a tener la musculatura. Otros músculos importantes son los intercostales. Si bien estos no son propiamente de la columna torácica, pues sí intervienen en los movimientos de respiración. Y ahorita les explico por qué estos movimientos de respiración son tan importantes. Obviamente son muy importantes porque pues esto nos permite vivir, pero a lo que me refiero es que van a tener cierta característica que nos van a producir una indicación o una problemática a la hora de adquirir este tipo de procedimientos. La resonancia magnética de columna torácica tiene como principal consideración las estructuras propias que están en la columna torácica. Las costillas son más bien dejadas de lado y no son muy estudiadas en esta metodología de imagen,
porque pues primordialmente son muy grandes y la angulación que estas tienen es un poquito compleja de estudiar. Entonces, en la mayoría de las situaciones, la columna torácica se estudiará por separado, mientras que los músculos, o más bien, mientras que las estructuras óseas que conforman la caja torácica serán más bien estudiados por otro método de la irrigación está dada por la aorta principalmente. Son estructuras que van a proporcionar la sangre directamente hacia la columna y que ésta pueda nutrirse de manera adecuada. Creo que la imagen me equivoqué. Creo que este era la de la inervación y la irrigación, pero no puse nada más puse la inervación. Eh, entonces, esta estructura de la aorta va a tener ciertas bifurcaciones que van a ser vasos nutricios que van a ir a los cuerpos vertebrales, a la médula espinal, a algunas estructuras que están por ahí, a las propias costillas, y que le van a permitir al cuerpo ahora sí que estar realizando sus funciones, pues haciendo intercambio gaseoso, nutrientes, sacando desechos, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que hace la aorta es llevar la sangre pues a todo el cuerpo, obviamente sin dejar de lado la columna torácica. Los nervios que enlacen de la columna torácica pues son más bien los intercostales, los que van hacia los músculos de la respiración. Estos nervios intercostales le ayudan al cuerpo del paciente a hacer los movimientos respiratorios, a mandar información e impulsos eléctricos a la columna, perdón, a los músculos intervertebrales y que estos músculos intercostales y que A ver estos cómo. puedan tener una respiración adecuada. No sé, a ver, ahora tenía que haber ido a Tula con Alfredo y no fuimos porque, Más bien otra de las porque él se ocupó, pero me dijo que no sabía si mañana. situaciones importantes es que algunos de los nervios que se desprenden de la médula espinal que pasa por la columna torácica irán hacia los músculos, perdón, hacia los órganos de la caja torácica. Llámese los nervios que van hacia los pulmones, hacia la tráquea, hacia la faringe, hacia la laringe, hacia el esófago, el corazón, obviamente, los diafragmas, pues básicamente todas las estructuras que estén dentro de la caja torácica y estos a su vez proporcionan las funcionalidades necesarias para la realización de las principales acciones que llevan a cabo, ¿no? La respiración, por ejemplo, el transporte de sangre a través de los vasos sanguíneos y todo este tipo de situaciones. Es importante reconocer la anatomía, como les menciono, porque en algunas ocasiones el médico te va a solicitar cosas específicas de algunas zonas anatómicas y si no las conoces, pues se te van a dificultar pues básicamente mucho las cosas. Perdón. Entonces, por eso es sumamente importante la valoración y la obtención de los conocimientos necesarios para que estos procedimientos se lleven de una manera, pues ahora sí que más correcta. Insisto, ya no vamos a hacer mucho hincapié en la anatomía, ya lo tocamos en el apartado anterior, ahora vamos a pasar a, ahora sí que hablar de los principales protocolos. Los protocolos son la manera en la que vamos a estudiar las estructuras de la anatomía del cuerpo del paciente. Esta, como tal, variará en función de las necesidades propias del diagnóstico de cada paciente. Es importante valorar la situación de que en la mayoría de los casos los protocolos que vamos a utilizar van a ser muy parecidos que en la columna cervical y en la columna lumbar, pero tienen ciertas diferencias que pues la van a hacer diferente, pues sí, tal cual, que sí van a hacer que tenga cierta diferenciación. La primordial diferenciación es el hecho de que tenemos más estructuras por analizar, por ejemplo, tenemos más estructuras anatómicas, por ejemplo, las carillas articulares donde se articulan las vértebras con las costillas propiamente. Estas pueden sufrir degeneraciones o desgastes que son valorables por resonancia magnética y que, bueno, en su momento podrían dar alguna sintomatología relacionada con dolor, por ejemplo, que puede ser confundida con un dolor de hernia discal, por ejemplo. Entonces, por eso hay que tener en consideración que estos procedimientos no solamente se llevan a cabo para la valoración de la columna este, como tal, ¿no? Sino que también algunas otras estructuras accesorias dentro ahora sí que de la columna
pues pueden ser estudiadas y valoradas. Cabe resaltar el hecho de que el estudio de esta estructura, como lo habíamos dicho, pues no es tan socorrido. En general se van a hacer más los de cervical y los de lumbar. Pero una vez que se realiza este procedimiento, ya que se descartó una patología cervical o una patología lumbar, puede proporcionar una cantidad de información que es muy valiosa para los médicos tratantes. Entonces hay que tener un poquito de conciencia acerca de eso. El protocolo en general que vamos a utilizar, vamos a obviar el hecho de que se van a estudiar los discos intervertebrales. Si bien se van a estudiar, no los estudiaríamos como por ejemplo con angulaciones que nos permitan valorar los discos intervertebrales como tal. En la mayoría de los casos utilizaremos bloques directamente sobre la zona lesionada o sobre la zona que tiene los hallazgos por estudiar. Y bueno, idealmente vamos a omitir los espacios intervertebrales y nos centraremos más bien en bloques que vamos a utilizar para, ahora sí que visualizar los cuerpos intervertebrales, la médula espinal, pues en un todo, ¿no? No más bien por secciones como lo haríamos con los espacios intervertebrales, sino que vamos a estudiar como un todo todas estas estructuras. La mayoría de las patologías relacionadas con la columna torácica no van a ir en función de lesiones de hernia. En la mayoría de los casos va a ser, pues, fracturas intervertebrales, enfermedades como tumoraciones, neurinomas, neoplasias, que si estudiásemos nada más la columna lumbar utilizando espacios intervertebrales, pues perderíamos mucha información. Entonces, esta parte es muy, muy relevante a la hora de realizar los procedimientos porque dependiendo de cómo se realice el procedimiento como tal, pues la información que vamos a obtener o que el médico va a obtener, pues va a ser más o menos valiosa. Los protocolos de base utilizarán secuencias en T1, T2, FATSAT o STIR. Estos son los protocolos o son las secuencias utilizadas de manera más común cuando estudiamos resonancia magnética de columna torácica. Existen algunas variantes, como algunas enfermedades autoinmunes o que suponen un infarto dentro de la médula espinal que se pueden estudiar con otras secuencias de pulso. Denme un momento. Bueno, como dije hace un momento, pues realmente los protocolos que utilizaremos van a depender mucho y en gran medida de qué tipo de procedimiento, qué tipo de enfermedad, qué tipo de condición estamos necesitando valorar. Dependiendo de las características a estudiar, utilizaremos ciertos protocolos o utilizaremos otros diferentes dependiendo de estas cosas. Recuerden, es un poquito complicado, es un poquito complejo el estudiar la columna, ahora sí que la columna torácica, abordándola desde una visualización coronal por la situación de la curvatura. Si a eso le agregas que, por ejemplo, como este paciente tiene una escoliosis, marca, no me olvides, pues vamos a tener un poquito de complicaciones al estudiar la anatomía del paciente. Vamos a realizar estos cortes coronales considerando que el promedio de angulación estará relacionado con la curvatura que tiene pues, la anatomía del paciente. Vamos a tener que respetarla un poquito y vamos a tener que adaptarnos un poquito a la curvatura que tiene el cuerpo del paciente. Es un poquito difícil y un poquito complicado gracias a que pues la curvatura a veces va a ser muy grande y a veces va a ser no tan grande y a veces va a estar muy rectificada. Esta situación está en detrimento de la información que vamos a proporcionar. Realmente es un poquito complejo el analizar la curvatura cuando es pronunciada, cuando esta curvatura es relativamente normal. No es tan difícil, pero en general utilizaremos este tipo de secuencias no tanto para medir la morfología o no tanto para valorar la morfología, sino para usarlo como punto de referencia
para la planeación de los cortes sagitales. Van a tener o tienen que tener ciertas características de espacio entre los cortes, de nivel de corte, de grosor de corte, de algunos otros parámetros que son importantes, porque basados en ellos vamos a obtener las informaciones o vamos a obtener la información que el médico tratante necesita. Es importante que estos valores no los usen como una reglamentación estricta. Recuerden, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, el cuerpo, o más bien la parte del cuerpo que estamos estudiando, no necesariamente se estudia de igual manera siempre. Vamos a tener que tener el criterio suficiente para seleccionar nuestros diferentes estudios como tal. Recuerden, no todos los pacientes son iguales, por eso eh, no es necesario realizar los procedimientos siempre iguales. Muy bien, el protocolo estándar, hablando de los cortes coronales, vamos a incluir fases T1 y fases T2 en fase Spineco. Los factores turbos, sobre todo en las T1, los tendremos muy bajos, de entre 3 y 4, y los factores turbo en T2 los vamos a mantener entre 16 y 24. Esto para evitar sobre todo artefactos uno por cinética, dos por giving o por ondas. Si mantenemos este factor turbo, vamos a obtener imágenes suficientemente nítidas. Donde yo presto servicios, donde yo estoy laborando, omitimos el T1 en coronal. Como lo dije hace ratito, esta secuencia no es tan importante, ya que perdemos mucha información por la curvatura que tiene la columna y pues realmente no representa mucha información necesaria. Entonces, esta lo utilizamos nada más como punto de referencia para planificar los sagitales. Esto no quiere decir que pues no debas hacerla, simplemente debes tomar en consideración que a lo mejor no es suficientemente útil y que hacer las dos lo único que hará va a ser aumentar el tiempo de exposición. Los cortes deben estar, el espesor del corte debe estar entre 2 y 3 milímetros. Si lo hacemos más pequeño, probablemente tengamos mucho ruido en la imagen. Y pues no es lo deseado. Lo más deseado es que la imagen sea suficientemente nítida para ser valorable. Dentro de los espacios que existen entre estos espesores que adquirimos, debemos mantenernos un poco más pequeños, entre 1 milímetro y 1,5 milímetros. Esto con la intención de la misma situación que la parte anterior, para evitar por ahí el aumentar la señal y también meter más ruido en la imagen, pues tenemos que hacerlo de una manera más contenida, ¿no? En general utilizaremos una dirección de la frecuencia de superior e inferior y en algunos casos podremos hacer o podremos reducir ahora sí que el espesor la distancia entre ellos, porque son estructuras relativamente pequeñas, como lo hemos dicho, pues son vértebras más contenidas en tamaño. Los cortes van a ser de entre 18, de 15 a 18 cortes, tal vez 20, dependiendo mucho de la anatomía del cuerpo del paciente. Y siempre los vamos a hacer de atrás hacia adelante. Esto quiere decir que si ponemos 18 cortes, el corte número 1 será el último, o sea, la parte más hacia afuera. Mientras que el corte último será el que esté más hacia adelante. Esto no es una regla ni es un estándar dorado, realmente puedes utilizar cualquier puedes usar cualquier dirección de la frecuencia, puede ser de adelante atrás o atrás adelante. Realmente esto no es tan importante, pero sí procura mantenerlo de atrás hacia adelante, que la primera imagen esté en la parte más hacia la espalda y la última imagen sea la que esté más hacia la abdomen. Los planos sagitales, estos nos permiten valorar de mejor manera la morfología del cuerpo vertebral y de las articulaciones, más bien de los discos intervertebrales, y tiene la principal característica de ser muy valorable morfológicamente. Es muy fácil y además permite valorar y visualizar la curvatura fisiológica que tiene la columna, y esto le permite al médico tratante y al médico radiólogo determinar si existe por ahí alguna morfología afectada o una patología que afecte la morfología y pues que tenga que ser tratada.
Estos cortes, a diferencia de los cortes coronales, son sumamente importantes y no se deben obviar. ¿Qué me refiero con esto? Que realmente se deben hacer en todos los casos. Siempre los sagitales van a ser más, yo creo que incluso los propios axiales. Como lo hemos mencionado, al usar una antena de superficie, pues los cortes sagitales son los que van a salir, pues ahora sí que más bonitos. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. ¿De acuerdo? Nunca se separen de sus cortes sagitales. Son, sobre todo en columna en general, pero más aquí en la columna torácica, son sumamente importantes, ya que te permiten valorar muchas cosas que de otra manera y ante la ausencia de ellas, pues van a ser un poquito más difíciles. Dentro de las consideraciones importantes en este tipo de corte, es que en la mayoría de los casos van a ser más cortes. En el lugar donde estoy prestando servicio, generalmente usamos T1, T2 y STIR o FATSAT, una de las dos. Esto nos permite obtener mayor cantidad de información, sobre todo de edemas, fracturas, golpes, contusiones óseas y estas estructuras, o más bien estas secuencias, el tipo de saturación grasa, como la FATSAT y STIR, nos ayudan mucho a valorar la patología, sobre todo inflamatoria por consecuencia de lesiones producidas en deporte o producidas por alguna patología por, ahora sí que impacto, ¿no? Estos cortes también van a ir más o menos de entre 2 a 3 milímetros y un espacio entre ellos de 1 a 1.5 milímetros. Aquí la dirección de la frecuencia es de sagital o más bien de superior inferior para poder realizar rombos y así evitar tejido que no nos interesa, que se ha estudiado y así reducir el tiempo de exposición. También vamos a usar entre 15 y 18 cortes. Aquí pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo de los gustos de cada médico. Y vamos a adquirir las imágenes de derecha a izquierda. Este paso es muy, muy importante, ya que esto va a evitar que tengamos confusiones o que el médico radiólogo tenga confusiones a la hora de realizar los procedimientos o revisarlos más bien. Siempre se debe hacer de derecha a izquierda para que el corte más derecho sea el número 1 y el corte más izquierdo sea el último. Esto no tiene nada que ver con una cuestión de que mi derecha es la que tengo hábil o la izquierda, simplemente para tomar un punto de referencia y que el médico no se confunda a la hora de estar visualizando. Me ha pasado muchas veces que hacemos el corte en inverso, o sea, al revés, y esto le causa un poquito de conflicto a los médicos que están realizando los procedimientos. Por eso es muy importante que en este tipo de casos sí utilicemos ahora sí que como un estándar, ¿de acuerdo? Los protocolos axiales o el protocolo axial se centra en que la mayoría de las veces lo vamos a realizar solamente sobre la lesión que tiene el paciente. Esto es relativamente sencillo, aunque es complicado en ejecución. Como les decía al principio, siempre vamos a estar tentados a realizar espacios, pero no en todos los casos se va a poder. En el caso de que el paciente no sea capaz o más bien, no tengamos la facilidad de estudiar los cuerpos intervertebrales en un todo o en un solo volumen, la implementación de los espacios no es tan útil, sobre todo por lo que les menciono. Si bien la vértebra es más grande que la columna cervical, la vértebra cervical es más pequeña que la columna lumbar, pues es un poquito complicado evaluar las estructuras, sobre todo porque son muy milimétricas. Y recuerden, aumentamos la señal, aumentamos el ruido también. Entonces hay que mantener una relación adecuada. ¿Sí se pueden hacer espacios intervertebrales en la columna torácica? Sí, sí se puede. Podemos hacer implementaciones o podemos hacer visualizaciones propias de las estructuras que estamos estudiando, sobre todo los cuerpos intervertebrales, utilizando angulaciones, pero lo hacen un poco impráctico porque al ser muchos cortes, porque pues obviamente tenemos muchos espacios intervertebrales, pues también el tiempo de exposición aumenta. En general intenten centrarse en la patología del paciente y si de plano tienen que hacer espacios intervertebrales, pues asesórense con el médico tratante o con el médico radiólogo, porque por ahí probablemente no sea necesario que hagan pues todos los espacios, nada más una serie que 3 o 4 espacios que sean relevantes para el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, en general vamos a utilizar bloques en T1 y en T2 con Fast Spineco. El resto de los datos son iguales, por eso no me voy a meter mucho en leerlos de nuevo.
Aquí vamos a tener un poquito más de espacio entre los cortes y sobre todo de espesor. Si se acuerdan, los anteriores eran de entre milímetro, milímetro y medio, y los otros de hasta 3 milímetros y medio, dependiendo del tamaño del paciente. Recuerden, parte muy importante, 15 y 18 cortes en el caso de que vayan a utilizar solamente los espacios o vayan a utilizar el corte en una estructura específica, por ejemplo, donde esté enfermo el paciente, donde tiene una lesión. Si van a hacer espacios, yo recomiendo que se asesoren con los médicos radiólogos para que les digan propiamente qué espacios y no tengan que hacer todos. Recuerden que desafortunadamente, pues todo esto representa tiempo. Entonces, entre más secuencias hagas, entre más te vuelvas loco haciendo secuencias de relleno o solamente por practicar, al paciente le va a ser mucho más complicado aguantar y tolerar el procedimiento que le estás haciendo, y pues esto trae como detrimento que no se pueda realizar de nuevo. Un segundito. Entonces, recuerden, si bien sí se pueden hacer espacios intervertebrales, yo recomiendo que se centren más en bloques, y si forzosamente tienen que hacer espacios intervertebrales, pidan asistencia con sus médicos radiólogos para que les digan qué espacios intervertebrales estudiar, y así mantener pues más corto el tiempo de exposición. Hablando ahora sí propiamente de tiempos de exposición, vamos a tener que seleccionar nuestras diferentes secuencias, sobre todo para que estas secuencias nos brinden información necesaria que no alarguen el tiempo de estudio, ¿de acuerdo? Alrededor de 30 minutos es un estudio que es relativamente cómodo para el paciente y que le permite ser capaz de tolerar. Es obvio que va a existir pacientes que no sean capaces ni de tolerar ni 2, ni 3, ni 4 minutos, en cuyo caso tendremos que adaptarnos a las condiciones del paciente o solicitar la asistencia de anestesiología para que nos ayude a sedar o a retirar el dolor del cuerpo del paciente. Esto obviamente no lo hace el gabinete como tal, sino un médico que presta el servicio para la realización del procedimiento, y es probable que en algunos casos pida valorar al paciente previo a anestesiarlo para el estudio. Entonces estas cosas hay que tenerlas mucho en consideración. Pero bueno, creo que me salí un poquito del tema. Pues básicamente lo que debemos tener como consideración importante es que el estudio tiene que ser lo suficientemente extenso para obtener la información que necesitamos para diagnosticar el cuerpo del paciente, o bueno, para diagnosticar su columna torácica, pero también en otros casos vamos a estudiarla de otro tipo de formas. Insisto, muchas de las veces vamos a estudiar solo secciones, por ejemplo, en los cortes axiales, entonces 30 minutitos creo que es cómodo, aunque difícilmente, pero, bueno, no difícilmente, más bien prácticamente va a haber muchos estudios en los que necesites más. Entonces recuerda, lo más importante estando aquí en este tipo de procedimientos es que tienes que hacer o tienes que brindar la mayor cantidad de información para este procedimiento en la menor cantidad de tiempo posible. Esto está íntimamente relacionado con los tiempos de exposición, con los tiempos de adquisición, con todas las situaciones que ya hemos estudiado a lo largo del curso, y donde tu función primordial será evaluar eh, eh, qué tantas secuencias necesitas para que el estudio del paciente sea realizado o terminado de una manera correcta. Recuerden, es muy importante señalar y entender que en la mayoría de los casos la curvatura del paciente va a ser una condicionante importante que vamos a tener que considerar. Los tiempos de adquisición, en la mayoría de las ocasiones, el paciente pues viene con dolor, con molestia, con alguna situación emotiva. Y bueno, vamos a tener que manejar y vamos a tener que movernos con estos respectos, ¿no? Es difícil eh, por este tipo de situaciones que el paciente sea capaz de mantenerse quieto. Pero vamos a tener que trabajar sobre todo en los temas de convencimiento para poder realizar los procedimientos, pero más allá de eso, en la empatía que debemos tener con el paciente. Recuerden, normalmente el paciente que acude a este tipo de instancias, pues normalmente no lo hace por gusto.
Entonces vamos a tener que ser suficientemente empáticos para poder realizar nuestros procedimientos pues con mucha calidez y con mucho profesionalismo, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden mantener los tiempos de adquisición lo más cortos posibles para que si el paciente sea capaz de tolerar los procedimientos y así obtenga un diagnóstico para que se pueda mejorar o para encontrar una solución para su problema. Recuerden, es muy importante, sobre todo en resonancia, aunque realmente en todas las tecnologías que utilizan imagen, obtener imágenes de alta calidad, ¿de acuerdo? Procuren no dejar imágenes al ahí se va, ¿no? Procuren no dejar imágenes, ok, pasa, así se ve bien. Procuren ser profesionales, procuren tener mucho conocimiento. Vamos a hablar de muchas cosas que tenemos, unas cosas que tenemos que tomar en consideración cuando estamos haciendo un procedimiento de este tipo, ¿no? Bueno, eh, los artefactos por cinética van a ser algo muy, muy común y muy, pues casi de a diario cuando estemos realizando este tipo de procedimientos. Es muy difícil que el paciente no respire cuando estamos haciendo un estudio de resonancia magnética. Es muy complicado que el paciente dure en apneas de minuto a minuto y medio. Entonces, vamos a tener que tomar estas consideraciones. ¿A qué me refiero con consideraciones? Si hay que cambiar algo, si hay que modificar algún rango de exposición, si hay que modificar alguna dirección de la frecuencia, el tiempo de adquisición, bajar los promedios, bajar los NECs, la matriz de adquisición. Híjole, esto va a ser de gran ayuda a la hora de obtener imágenes, porque el evitar los movimientos por cinética o el evitar las, las imágenes superpuestas o duplicadas como consecuencia de movimiento, pues te va a proporcionar o le va a proporcionar a los médicos la información que necesitan para diagnosticar al paciente. Siempre, siempre, siempre tomen esta parte en consideración porque representa una parte muy, muy importante del éxito del procedimiento. Bueno, este tema es relativamente menos extenso que los anteriores porque hay menos estructuras a estudiar. Básicamente tenemos ahora sí que la parte medular de esto es el obtener las informaciones, obtener las secuencias en el menor tiempo posible por la situación y por la parte que les mencionaba de que la mayoría de los casos el paciente viene con cabe resaltar entonces el hecho de que la realización de este tipo de procedimientos pues no se centra básicamente en la traumatología como lo vimos, ¿no? Neurocirugía, incluso pacientes deportivos o con tratamiento deportivo, incluso pues ahora sí que para uso veterinario, es un poquito el pan de cada día, ¿no? La resonancia es tan amplia, tan gigantesca, tan grande que estudiarla en 2, 3 meses es sumamente complicado. Y desafortunadamente a veces no contamos con muchas herramientas tanto económicas porque al fin y al cabo estos procedimientos o estos cursos pues no son gratis casi en ninguna escuela, sino es que en ninguna. Entonces, el hecho de que inviertan en esta parte es sumamente loable y se lo reconozco mucho. Entonces, recuerden siempre, dentro de la resonancia magnética, los más importantes son ustedes, el usuario. La resonancia magnética puede ser uno de los procedimientos más versátiles, más impresionantes, pero sin un buen usuario jamás vas a obtener la información que cada médico necesita. Bueno, de mi parte esto sería todo por el día de hoy. Recuerden hacerme llegar sus resúmenes. No todos me lo han hecho llegar, entonces por favor sean tan amables de hacerme llegar sus resúmenes. Estos resúmenes son simplemente recabativos para que yo me dé cuenta de si estamos obteniendo o si ustedes están obteniendo la información necesaria pues para el fin que quieren, ¿no? El fin que quieren es realizar y tener este documento que los avale como usuarios de resonancia magnética calificados. Entonces, mi intención con estos resúmenes que les pido es el hecho de saber si están obteniendo la información de una manera adecuada y si no, para hacer las modificaciones pertinentes que se tengan que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que surja por ahí. Si quieren por ahora sí que por el canal de WhatsApp también se pueden hacer llegar las dudas para que sean atendidas a la brevedad. De nuevo, si tienen alguna duda, no duden en hacérmela llegar. Nos vemos en la siguiente reunión. Que tengan buena noche.